Si crees en Jesús, todas las cosas te van a salir bien, no vas a tener problemas. Es más, si tú ofrendas mucho dinero, Dios te va a dar más y vas a tener siempre prosperidad económica. ¿Será ese el mensaje del Evangelio? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Si alguien está aquí por primera vez, lo que aquí hacemos es estudiar la Biblia, la teología y reflexionar sobre temas importantes para la vida cristiana. En esta ocasión quiero hablar acerca de lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Es esta enseñanza de que al ser cristianos, toda nuestra vida debe mejorar, debe prosperar. Y en cierto sentido, eso es verdad. Al ser cristianos debe mejorar nuestro carácter, deben mejorar nuestros valores, nuestro estilo de vida, en ese sentido, nuestro crecimiento espiritual. Pero eso no significa que nosotros no vayamos a enfrentar dificultades en la vida. Pero la diferencia está en que el Evangelio de la Prosperidad es la creencia de que esta prosperidad se refiere a prosperidad material, prosperidad económica, incluso de salud, a tener esta creencia de que no vamos a enfrentar problemas, tristeza o dificultades en la vida. Y por lo general, cuando alguien atraviesa esto, enfermedad, pobreza o cualquier aflicción, se le acusa de que puede ser por causa de algún pecado, por falta de fe, incluso a veces por no ofrendar en la iglesia. Pero obviamente eso no es bíblico y es una enseñanza muy peligrosa que ha hecho mucho daño a creyentes. Estaba pensando justamente en esto hoy que leía un pasaje en el libro de los Hechos. En el capítulo 14, en los versículos 19 y 20, primero, dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Bueno, en el contexto de esta historia vemos a Pablo con Bernabé que hacen un milagro, sanan a una persona que no podía mover sus piernas. La gente en este pueblo de Listra empezaron a creer que Pablo y Bernabé eran dioses, los alababan. Pablo corrige esta creencia, empieza a hablar del Evangelio, pero dice que ciertos judíos instaron a la multitud para que más bien apedrearan a Pablo, y lo apedrearon y lo dejaron pensando que estaba muerto, lo dejaron afuera de la ciudad. Luego Pablo se repuso y entró nuevamente a la ciudad. Después, en los versículos 21 y 22 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y luego dicen: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Es interesante, la vida de Pablo me parece muy interesante y precisamente es una vida que contradice a todas las enseñanzas de este supuesto evangelio de la prosperidad. Vemos precisamente aquí cómo Pablo tuvo que enfrentar, que le apedrearan, le dejaron como muerto, y después dice que Pablo regresa y él fortalece, él anima a los discípulos y les dice esta frase: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es una frase que obviamente contradeciría lo que estamos comentando del evangelio de la prosperidad. Y la vida de Pablo es un claro ejemplo precisamente de esto, de que hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y es algo que Jesús mismo ya lo advirtió. Jesús en alguna ocasión dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en los versículos de 23 en adelante, hace también una recopilación de muchas cosas que él
ha tenido que vivir, dificultades que ha tenido que pasar, precisamente por su testimonio, por su vida cristiana. Vamos a leer este texto, 2 Corintios 11, del 23 en adelante. Pablo está hablando en contra de algunos falsos apóstoles, y Pablo dice: son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, y una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Es interesante que en este pasaje Pablo está hablando en contra de estos falsos apóstoles, y precisamente dice Pablo que una de las señales de ser un verdadero apóstol es precisamente todo lo que él ha tenido que sufrir por causa del reino de Dios. Nada más contrario de lo que muchas veces se predica en estas iglesias que hablan del evangelio de la prosperidad. Entonces, no hay nada más equivocado, según la Biblia, que pensar que una evidencia de ser cristiano es que todas las cosas nos vayan a salir bien. Como estamos viendo, eso es contrario al mensaje bíblico. Sobre el tema económico, Pablo mismo reconoce que hay momentos en los que se puede tener abundancia, pero también hay momentos en donde se va a sufrir escasez, y eso también es parte de la vida cristiana. En Filipenses 4, en los versículos desde el 11 hasta el 15 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto para quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Vemos que Pablo deja aquí implícito que en la vida cristiana habrá momentos de abundancia, habrá momentos de escasez, pero lo interesante aquí que Pablo menciona que incluso esto, el hecho de sufrir escasez, es también de alguna forma una oportunidad de mostrar que estamos juntos los unos a los otros, de poder ayudarnos, de poder sentir empatía y colaborar. Y más bien esa sería la evidencia de tener una vida cristiana. No el que los cristianos no tengan escasez, sino más bien es que si un cristiano tiene escasez, poder estar todos juntos y apoyarnos para salir adelante, como Pablo habla aquí de la iglesia de Filipenses, que ha participado con él en sus necesidades. Esa sería más bien la evidencia. No el no tener necesidad, sino más bien el apoyarnos en medio de la necesidad. El tema económico es muy complicado y es muy peligroso el tratar de relacionar la vida espiritual con la prosperidad material. No se puede evaluar eso, porque incluso habrá muchas ocasiones en donde cristianos prosperarán económicamente. No siempre, pero puede ser que a veces sea por causa de explotación laboral o por causa de hacer algunas prácticas injustas, qué sé yo. Y muchas veces uno podría autoengañarse y pensar que la prosperidad material es porque Dios lo está bendiciendo de una u otra forma, y no necesariamente puede ser eso, puede ser también por otras circunstancias que puede pasar. O también habrá cristianos, por otro lado, que están enfrentando pobreza, necesidad, y más bien empezarán a sentirse culpables, a pensar que su vida espiritual no está bien y por eso no prosperan. Entonces,
Eso es un peligro muy grande y es un peligro que estas iglesias, estos predicadores incrementan y transmiten esto a la congregación, a la gente, creando un sentimiento de culpa, un sentimiento de frustración cuando un cristiano no puede prosperar económicamente. Peor aún, esto se pone mucho peor cuando se trata de manipular a la gente y empezar a pedir ofrendas con la promesa de que Dios va a devolver el doble, el triple y mucho más. Y así también esto muchas veces es una forma de manipular a la gente, más bien para eh, ganar ingresos económicos a costa de una mala enseñanza. Entonces, este es un peligro muy, muy grande, como digo, que ha causado en muchos cristianos frustración, sentimiento de culpa, cuando en realidad esto no es así, no es el mensaje de la Biblia. Sobre el tema de la salud y la enfermedad también, muchas veces se malinterpreta ciertos textos, como por ejemplo en Isaías 53:4, cuando dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, y se trata de dar a entender que un cristiano no debería enfermarse entonces, pero obviamente nuevamente esto está muy lejano del mensaje bíblico. Jesús cargó sí con nuestros males, pero específicamente nuestros males espirituales. Y claro que también nos promete en algún día que algún día nosotros vamos a resucitar en nuevos cuerpos, en cuerpos que no van a enfrentar la enfermedad. Pero mientras estemos en este mundo, nuestros cuerpos van a seguir procesos naturales de enfermedad que son comunes a todo el género humano. Pensemos solamente en el tiempo que hemos estado viviendo con esta pandemia, en donde este virus no ha tenido miramientos ni de cristianos, ni de no cristianos, ni de nadie. Entonces, sabemos que es un asunto natural, que todos los seres humanos, mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a enfrentar enfermedad. Cuando se menciona este tema de que el cristiano no debería enfrentar enfermedad y todo esto, me recuerda también un texto bíblico, una experiencia también del apóstol Pablo. En 1 de Timoteo 5:23, Pablo habla con Timoteo y le dice: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Interesante, Pablo reconoce que Timoteo tenía frecuentes enfermedades, tenía un problema de estómago, pero Pablo le habla y le da una sugerencia que empiece a tomar vino. De pronto había también esta creencia de que el vino tenía ciertas propiedades medicinales para los problemas de estómago. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Pablo no le dijo: Timoteo, tienes muchas enfermedades, arrepiéntete de tus pecados, o algo está bien, algo no está bien con tu vida espiritual? Pero no, Pablo más bien habla de usar otros medios naturales. En la epístola de Santiago también, Santiago dice: cuando uno de ustedes esté enfermo, no dice reprendan el pecado, arrepiéntanse o cualquier cosa, sino más bien llamen a los ancianos para que oren por él y le unjan con aceite. Es decir, aceptando que la enfermedad es algo natural en la vida cristiana. Pablo mismo escribe que él tenía un aguijón en la carne. Si bien es cierto, no sabemos realmente cuál sería el aguijón en la carne de que Pablo se está refiriendo, pero muchos estudiosos de la Biblia creen que se puede referir a una enfermedad también física, porque Pablo en alguna ocasión les dice a los Gálatas que ellos hubieran estado dispuestos a sacarse sus ojos aún para darle, qué sé yo, tal vez Pablo tenía algún problema en sus ojos. No sabemos en realidad, pero sí sabemos que es algo que le causaba sufrimiento a Pablo, por eso lo llama de esa forma, aguijón en la carne. Y Pablo clama a Dios para que se lo quite, y Dios solamente le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, enseñar que las enfermedades también sean producto del pecado o de falta de fe o de una vida que no esté bien espiritualmente, también es muy peligroso, y muchas veces también
ha causado frustración y culpa en cristianos que estén atravesando por enfermedad. Muchas veces estos predicadores de la prosperidad son como los amigos de Job. Conocemos la historia de Job, cuando Job también enfrentó una enfermedad y muchos problemas. Sabemos la historia por una prueba que estaba poniéndole Dios, permitiendo que Satanás haga esto en su vida. No tenía nada que ver con la vida espiritual de Job. Pero aún así los amigos de Job daban a entender esto, que de pronto Job estaba mal espiritualmente, de pronto había algún pecado o algo no estaba haciendo bien y tenía que arrepentirse para que Dios le restaure. Y sabemos que eso estaba muy alejado de la verdad, por eso Dios después reprende a estos amigos. Y a veces puede ser que nosotros también en ocasiones actuamos de esa forma, dando a entender que la enfermedad o los problemas o cualquier cosa puede ser por causa de la vida espiritual, pero nada más alejado del Evangelio de la Biblia. Es claro que Jesús en la Biblia nos ofrece una nueva vida, una mejor vida, pero Jesús está más interesado en cambiar nuestro carácter que en nuestra comodidad financiera. Jesús está más interesado en que crezcamos espiritualmente, más que en nuestra comodidad. Incluso Dios muchas veces va a usar las dificultades de nuestra vida, los problemas, el sufrimiento, precisamente para que en medio de eso crezcamos en nuestro carácter. Ahora, alguien podría decir, pero entonces la vida cristiana va a estar siempre llena de dificultades, y no necesariamente quiero dar a entender eso. La vida cristiana estará, sí, con dificultades, pero como es natural en este mundo caído, seamos o no seamos cristianos, enfrentaremos dificultades. Pero lo increíble de la vida cristiana es que aunque sabemos que las circunstancias serán difíciles, estamos también conscientes que no hay manera mejor, más satisfactoria, más llena de sentido y de propósito que vivir con Jesús y vivir para Jesús. No hay mejor manera, porque aunque las circunstancias sean difíciles, aunque haya problemas, dolor, sufrimiento, siempre estará Jesús ahí con nosotros, siempre habrá un propósito, un sentido de vida para poder enfrentar estas dificultades. Jesús, a la final, es el único que puede llenar nuestro corazón, y no hay prosperidad más grande que esa, que saber que estamos con Jesús, que vivimos para Él, que somos parte de su reino y que tenemos una esperanza de gloria, sí, no en esta vida, pero sí en un futuro, cuando el reino de Dios se establezca plenamente. Eso quería compartir con ustedes en este video. Gracias por estar siempre pendientes aquí al canal. Si les ha gustado este mensaje y piensan que alguien más le puede interesar, pueden ayudarme compartiéndolo en sus redes sociales, regálenme un me gusta, déjenme sus comentarios. Sabemos que a veces es un tema polémico, pero pueden comentar, decirme qué piensan. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales, también como Todoteos. La página web es todoteos.com. Desde ahí incluso habrá un enlace para mi WhatsApp y podemos estar en contacto. Les dejo por aquí unos 2 videos que les pueden interesar también. Si quieren seguir mirando, les dejo por aquí el enlace para que se suscriban al canal. Y conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga.